Vamos a empezar a grabar esto, ¿no? Para variar ya también. Estamos hablando de aquí. Okay. Entonces, ya está. Ok, echen una mirada a esto, particularmente a esta parte de acá, particularmente esta parte de acá, mientras yo voy a pasar asistencia. Vamos a pasar asistencia. Bien, decía entonces de que acá en esta matriz sí está bien planteado el tema. El primer caso, entonces, el primer caso es alguien que compra y vende en un mercado competitivo. El segundo caso es alguien que compra en un mercado competitivo y vende en un mercado donde eres un monopolio. El tercer caso es alguien que es el único que compra los factores de producción y es un vendedor competitivo. Y finalmente, alguien que es el único que compra, como en el caso anterior, el único que compra un factor en el mercado y es el único que vende. ¿Okay? Todo eso está resuelto, ¿no? Todo eso está resuelto, todo eso no enfrenta ningún problema. Por lo tanto, yo lo puedo quitar, ¿no? Acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un monopolio bilateral, ¿no? ¿Qué significa un monopolio bilateral? O mejor, ¿qué significan todos los otros casos, esto de acá? En estos casos estamos hablando de una empresa, ¿no? En todos estos casos hablamos de una empresa, esa es la empresa que está vendiendo en un mercado y está comprando en otro mercado, lo cual significa en términos concretos de que está comprando esto, pero está vendiendo esto, ¿no? En otras palabras, de que existe una transformación, ¿no? Existe una transformación, ¿no? Está entrando algo, está entrando a este agujero negro, ¿no? Nadie sabe cómo se hace y el resultado es un producto diferente, ¿no? Entonces, en concreto, estamos hablando de una empresa y dos bienes, un factor y un producto, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando en la matriz estamos hablando de eso en general. Pero, ¿qué pasaría si esta situación la cambiamos y la representamos de esta otra manera? Yo digo, acá hay una empresa y yo digo, acá hay otra empresa, ¿cierto? Entonces, en estos, para casos como estos, uno dice, bueno, acá hay una empresa que vende acá y una empresa que compra acá, son dos empresas. Y se trata en consecuencia de un solo bien o factor y dos empresas, una que lo vende y una que lo vende y es la única que lo vende. Es la única que lo vende y otra que lo compra y es la única que lo compra, ¿no? Esa es la idea de lo que hablamos cuando se trata de un monopolio natural, ¿no es cierto?
O sea, tan simple como eso, ¿no? Tan simple como yo compro tomate y vendo tomate, ¿no? Entonces, uno puede decir, yo compro tomate, y vendo tomate, ¿no es cierto? Ustedes no pueden decir eso acá. Acá ustedes, yo compro tomate y vendo salsa de tomate, ¿no es cierto? No es lo mismo. Teniendo en cuenta entonces esas precisiones, nosotros podemos mirar este caso, ¿no? Entonces, en este caso tenemos acá, atención, una empresa, ¿eh? ¿Cuál es esa empresa? El sindicato. ¿Entonces? Y tenemos otra empresa, ¿no? La que contrata a los trabajadores del sindicato. Entonces, el producto es uno solo, ¿no? Obviamente, cada empresa tiene poder de mercado. Cada empresa tiene poder en el mercado, ¿no? Entonces, acá estamos presentando un caso simple, ¿eh? Acá estamos presentando un caso simple. Atención, entonces, para esto, ¿no? En el eje vertical estamos hablando del salario, ¿sí? En el eje horizontal estamos hablando del número de trabajadores. Y yo les he comentado, por ejemplo, mi experiencia en lo que fue la compañía peruana de teléfono, ¿no? Que luego se transforma en Telefónica del Perú, que luego se transforma en Movistar, y que todo indica que ya se va del país, ¿no es cierto? Bueno, era un monopolio, pues, ¿no? Y lo que yo decía es, ese monopolio es tan grande, que tiene tantos trabajadores que han construido un sindicato, y el sindicato es tan grande que construyeron un edificio de 13 pisos, incluido auditorio, biblioteca y todo, ¿no? Y ese sindicato era tan grande que contrataron una serie de trabajadores para mantener funcionando el sindicato. Y el número de trabajadores fue tan grande que decidieron organizarse en sindicato. Y entonces hablamos del sindicato de trabajadores, de Movistar, ¿no? El sindicato de trabajadores del sindicato de trabajadores de Movistar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que de repente el sindicato de trabajadores y el sindicato de trabajadores entraba en huelga, ¿no? La patronal era la directiva del sindicato de trabajadores. Bueno, algo que parece loco es real, ¿no? Es absolutamente real. También les comentaba de que nosotros nos contrataban y nos pagaban más de lo que podía pagar por hora el posgrado de la UNI, ¿no? Y eso lo pagaba el sindicato, lo pagaba en efectivo, además. Bueno, tenemos un sindicato, entonces, ¿dónde están las cosas importantes? Las cosas importantes es que por el poder que tiene el sindicato, la contratación de trabajadores especializados, ¿no? Queda en manos de ellos, ¿no? Entonces estamos hablando de trabajadores especializados. Ustedes pueden pensar en otro tipo de ejemplos también. Y yo decía, por ejemplo, la planta externa, ¿no? De la planta externa son esos patitas que ahora son además servicios, ya no están bajo control del sindicato. La planta externa era esas labores que realizan los trabajadores que vienen en unas camionetas con unas escaleras de aluminio que son extensibles y que vienen con una serie de equipamiento muy especializados, ¿no? Y que trepan fácilmente a los postes, ¿no? Y cambian cables, etcétera, ¿no? No es cualquier persona, un trabajador de planta externa, ¿no? Entonces es alguien que está capacitado, no van a encontrar a otro en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el poder lo tiene el sindicato. Ahora, presten atención a esto. Entonces, si hablamos de un sindicato con poder para vender, ¿no es cierto? Con poder para vender, ¿qué va a vender? Va a vender trabajadores. Pues entonces, ¿cuál es la demanda? Bueno, aquí está la demanda, ¿no? Ahí está la demanda. Ok. Vamos a poner otro color. Ya. Ahí está la demanda, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí de que estamos hablando de la demanda de
trabajo, pero no es cualquier trabajo, de infrared, ¿no? De trabajadores especializados. Bueno, este monopolio, tener, obviamente va a tener su función de, ingreso marginal, ¿no? Va a tener su función de ingreso marginal que está acá. Y acá está al otro lado la función de oferta. Esta está la función de oferta. Acá ustedes pueden complicar el asunto y colocar el gasto marginal de la empresa, cosa que no es pertinente. Atención, ustedes tienen que pensar eso, ¿no? Muy bien, vamos a analizar algunas posibilidades, ¿ya? Vamos a analizar algunas posibilidades. Supongan ustedes que el sindicato tiene una asamblea general, ¿no? Tiene una asamblea general. Y la asamblea general toma el siguiente acuerdo, ¿no? Acuerdo número 1, ¿de acuerdo? Maximizar el número de trabajadores. Maximizar el número de trabajadores. Pregunta, ¿ustedes son monopolistas? ¿Qué harían? Digo, acuerdo de la asamblea, hay que maximizar el número de trabajadores. ¿Eh? ¿Alguna idea? Muy bien, con fines de avanzar, ¿no? Si yo lo que quiero es maximizar el número de trabajadores, yo me ubico en el punto A, ¿no? ¿Qué pasa en el punto A? El punto A es la intersección de la oferta con la demanda, ¿sí? Es la intersección de la oferta con la demanda. ¿Y qué es lo que está pasando en el punto A? En el punto A lo que está ocurriendo es muy sencillo, ¿no? En ese punto se determina esta contratación de trabajo, pero implica este pago en salario, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres maximizar la planilla, el número de trabajadores, haces eso. Por ejemplo, en la UNI, no sé si ustedes saben, deben saberlo de alguna manera, ya están en cuarto semestre por lo menos, ¿no? Pero existe un fenómeno curioso en la UNI, si ustedes conocen muy, muy a fondo la UNI, van a encontrar pues, de que el trabajador Pereira, por ejemplo, de la Facultad de Industriales, trabaja ahí, pero resulta que hay otro trabajador Pereira en la Administración Central, y por ahí hay otro trabajador Pereira en la Facultad o en la Escuela de Mecatrónica, ¿no? Y uno dice, pero ¿se dan los mismos? Sí, son los mismos. Mejor dicho, sí están relacionados, son familias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que uno trae al hermano, trae al primo, ¿no es cierto? Y entra, ¿no? Existe además una norma, no sé si habrá sido verdad, ¿no? Que establece que cuando se jubila o fallece un trabajador, creo que cuando fallece, el trabajador puede traer a alguien, o sea, tiene derecho a que uno de la familia lo reemplace. Y entonces los trabajos se heredan, se heredan. Ya ustedes discuten bueno, malo, productividad, etc. ¿De qué estamos hablando? De acuerdo número 1, maximizar el número de trabajadores. ¿De acuerdo? Supongamos de que existe una oposición en la Asamblea General y entonces se derogue, ¿no? el acuerdo, otra Asamblea General decide aprobar, ¿no es cierto?, otra propuesta, ¿no? Y la otra propuesta es maximizar el salario. Maximizar el salario. El otro dice, oye, no vamos a maximizar el número de trabajadores, sino maximizar el salario, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? ¿Alguna intervención?
Bueno, si estamos en un monopolio, yo buscaría pues una solución monopólica, ¿no? O sea, yo me encuentro por acá, ¿de acuerdo? Estoy volando el ingreso marginal con la función de oferta. Si hago una cosa como esa, entonces yo bajo y determino la cantidad de trabajadores que voy a contratar, en este caso que voy a vender a la empresa, y subo hasta alcanzar la función de demanda, ¿no es cierto? Y me ubico en este punto, fíjense, arriba a la izquierda de A, ¿no? Arriba a la izquierda de A sobre la curva de demanda, y entonces estoy logrando, ¿qué cosa? De que se está maximizando sobre este el salario, ¿no? Comparen el salario W1 con este salario, ¿no? El salario W asterisco maximiza la planilla, ¿no? O sea, el número de trabajadores, pero el salario W1 no lo maximiza, son menos, pero aumenta el salario, ¿no? Bueno, esta es la solución, por ejemplo, que encontraron los trabajadores de la compañía peruana de teléfonos, de Movistar, ¿no? Los salarios en Movistar, en la época de llamada telefónica, eran tan, pero tan altos, que cuando el gobierno de Fujimori vende la empresa y lo compra eh, en Movistar, o sea, la empresa española, ojo, recuerden, deben ustedes tener en cuenta de que la empresa española es una empresa estatal, ¿no? O sea, el Estado de España compra la compañía telefónica del Perú con condiciones de monopolio, ¿no? Y lo que hace la empresa, los españoles al llegar acá, es reunirse con los trabajadores y decirles, ¿saben qué? Es, voy a votar un montón de gente, ¿eh? Voy a votar un montón de gente, porque acá los salarios son muy altos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Todo aquel que quiera quedarse en el trabajo le pago la mitad, la mitad, la mitad, ¿no? Y todo aquel que no quiera, pues bueno, pues iremos a juicio, iremos a todo. Entonces, bueno, el sindicato se quedó en huelga, la huelga fue larga, finalmente no lograron conquistar nada, lograron arrancar al Ministerio de Trabajo un programa de estímulos para las renuncias, etcétera, pero hubo un grupo de trabajadores que aceptó la rebaja a la mitad, ¿no? Entonces, atención, fíjense, el salario era tan alto que la mitad del salario era alto, ¿sí? No estoy bromeando, por favor, digo, el salario era tan alto que la mitad del salario era alto. Entonces, los que se quedaron tomaron una actitud muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. O sea, los que se quedaron, repito, se quedaron con un salario alto comparado con el salario de otros sectores equivalentes. Es decir, si yo me quedo sin trabajo, ¿dónde yo trabajaría? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Bueno, resulta que la mitad del salario era más de lo que hubiera ganado en otra ocupación alternativa y un grupo se quedó. Durante varios años se estuvieron reduciendo trabajadores, ¿no? Porque ahí en realidad los salarios fueron demasiado altos y los empezaron a bajar. Se reúne la Asamblea General y resulta que algunos no están de acuerdo con eso porque tal vez querían pues, de que la esposa, el hijo también trabajen ahí, y entonces derogan el acuerdo anterior y se propone un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces vamos a maximizar el ingreso total, o sea, el ingreso salarial total, ¿no? Se propone, ¿qué tal si mejor maximizamos el ingreso salarial total, ¿no? Como ustedes saben, eso significa, pues, por lo que hemos aprendido en este curso, creo, es maximizar el ingreso total. Significa que el ingreso marginal es cero, ¿no es cierto? Que el ingreso marginal es cero. Y entonces la solución se encontraría acá, ¿no? La solución se encontraría acá. ¿Sí? Cuando el ingreso marginal es cero, entonces lo que ocurre es que ustedes van a determinar un salario acá, este salario que es el que les permite encontrarse en este punto de la curva de demanda, donde
por lo tanto, ustedes van a lograr esta contratación de empleo versus esta tasa de salarios. Observen los escenarios, ¿no? Los escenarios son los interesantes acá. Un salario bajo con una cantidad de trabajadores alta. Un salario alto con un número de trabajadores bajo. Una solución al medio, ¿no? Una solución. Ahora, estas soluciones van a ser factibles, ¿no? Estas alternativas van a ser probables, van a ser posibles, siempre que el sindicato lance una amenaza creíble de huelga general, ¿no? De huelga general. En la medida en que el sindicato tenga esa fortaleza, pues va a lograr o el acuerdo 1 o el acuerdo 2 o el acuerdo 3, ¿no? Ahora, puede ocurrir estrictamente lo contrario, ¿no? Los acuerdos no se van a lograr si la empresa lanza una amenaza creíble de despidos masivos, ¿no? Ok, ¿cuál es la solución, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la empresa? Yo no estoy poniendo la respuesta de la empresa, ojo. Entonces, esta parte va a dar a usted. Yo no estoy poniendo todavía la respuesta de la empresa. Lo que sí estoy diciendo es que no existe una solución, ¿no? No existe una solución, ¿no? Todo depende de la estrategia de cada uno de los jugadores. Todo depende de la estrategia de cada uno de los jugadores. Se les queda pendiente, entonces, queda en manos de ustedes, queda en manos de ustedes la respuesta de la empresa, ¿no? Que también se plantearía alternativas, ¿no? Recuerden que la empresa tiene poder de mercado, ¿por qué? Porque se enfrenta a una función de oferta con tendencias positivas y por lo tanto implica una función de gasto marginal también, ¿no? Entonces, de gasto marginal que, de acuerdo a lo que ya ustedes conocen, tendría un comportamiento como este, ¿no? Tendría un comportamiento como este de acá, ¿no? ¿Okay? Muy bien, vamos a dejar el tema. No sé si hay alguna pregunta. Estoy quitando las anotaciones. Vamos a ver un par de cositas más para pasar al tema que más nos interesa hoy día, con la que tenemos el tiempo suficiente. Vamos a ver el tema de la oferta y la mano de obra, ¿no? Es decir, este es un tema que estoy seguro la mayoría ya lo conoce, porque debe ser fácil de trabajar, ¿no? Si yo pienso en la oferta de mano de obra, lo que estoy diciendo es que tengo la función de salarios, tengo la cantidad de salarios en un lado y tengo la mano de obra en el otro lado, ¿no? Entonces, ya sabemos, mano izquierda, de que la función de oferta, por detrás de la función de oferta, no están las empresas, sino más bien están los trabajadores, ¿no es cierto? Y están los trabajadores, bueno, la función de oferta es así, ¿no es cierto? La función de oferta es así, ¿no? La función de oferta es así. Lo cual significa algo bastante obvio, ¿no? Estoy dispuesto a trabajar más siempre que me pagues más, ¿no? Estoy dispuesto a trabajar más siempre que me pagues más, ¿no? Ahora,
tendrá sentido una función de oferta que dice, estoy dispuesto a trabajar más, bueno, estoy dispuesto a trabajar más siempre que me pagues menos, ¿no? O estoy dispuesto a trabajar menos siempre que me pagues más. En otras palabras, la pregunta acá es, ¿tiene sentido que la función de oferta de trabajo tenga pendiente negativa? Negativa, tendrá sentido eso, ¿no? Es decir, las funciones de demanda tienen pendiente negativa, pero por ahí alguien, ¿no es cierto?, se le ocurre decir, no, también hay pendientes positivos, son los bienes GIFEN, ¿no es cierto? Uno dice, oye, pero las funciones de oferta tienen pendiente positiva. Bueno, sí, tienen pendiente positiva, pero podrían tener pendiente negativa. O sea, habrá una suerte, existirá una suerte de factor Giffen, ¿no? Porque si las funciones de oferta tienen pendiente positiva y hay alguna función de oferta que tiene pendiente negativa, pues para ser simétrico con lo que ocurre con la teoría de la demanda, en la que me dicen, bueno, la función de demanda tiene pendiente negativa, y si tiene pendiente positiva, bueno, es un caso especial de los bienes Giffen, ¿no? Bueno, la teoría económica lo admite, ¿no? Cuando estudia los efectos de sustitución y los efectos ingresos. Pero también la teoría dice que es una curiosidad teórica y no existe, ¿no? A pesar de los trabajos que hay, uno en Harvard, que son trabajos serios, encontrando comportamientos de productos agrícolas en una zona del norte de China con una característica de mucha pobreza, muy alta pobreza, y es un estudio de Harvard, que no es concluyente, que no dicen de que existan los bienes Giffen, y otra que es la que han hecho los cubanos, pero no hay que hacerle caso porque los cubanos están locos, ¿no? Ellos no encontraron un bien Giffen, sino como 500 bienes Giffen, pero están locos, así que no hay que hacerle mucho caso. Ocurrirá lo mismo en el caso de los factores Giffen. Bueno, sí, sí. Claro, la demanda es la oferta, es decir, hay un tema de agentes invertidos, ¿no? En este caso. Muy bien, acá nosotros no lo vamos a desarrollar, no lo vamos a hacer. Esto de acá es teoría de la demanda, ¿eh? Esto de acá es teoría de la demanda. Es teoría de la demanda. Concretamente es la descomposición del efecto total en efectos sustitución y efectos ingresos. Entonces es muy probable que ustedes ya lo hayan trabajado. Lo tocamos acá solo para tener la referencia de la importancia que tiene esto, la importancia que tiene esto, ¿no? En otras palabras, lo que vamos a hacer es simplemente una descripción, ¿no? El modelo trabaja con la idea de ocio-consumo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es enfrentar el ocio versus el consumo y encontrar que aplicando un modelo de ese tipo se puede descubrir, atención, no que la curva de oferta de trabajo tenga pendiente positiva ni que tenga pendiente negativa, sino que tiene ambas, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden apreciar es que más o menos aquí, más o menos en este punto de acá, en este punto de acá, existe lo que podría considerarse un codo, ¿no? Acá hay un codo, ¿no? O sea, un cambio en la curvatura, ¿no? Un cambio en la curvatura, es decir, se piensa pues de que es cierto, de que la curva de oferta tiene pendiente positiva. Oye, ¿tiene pendiente positiva? Sí, pues acá no está. Tiene pendiente positiva, ¿no?
Lo cual quiere decir, pues, de que a medida que ustedes van incorporando unidades adicionales de trabajo, ¿verdad? Entonces su salario se va incrementando, que es la teoría simple de la función de oferta, aplicada para todos, ¿no? O sea, la oferta de bienes como la oferta de factores de producción, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres contratar más horas de trabajo de alguien, tienes que pagarle más, ¿no? Tengan en cuenta de que en economías modernas, ¿no? Por lo tanto no la nuestra, eh, las jornadas de trabajo no son fijas, como en el caso del Perú, lo cual afecta la productividad, ¿no? Todo el mundo hoy día tiene a alguien que vive en los Estados Unidos y que vive allá porque se fue porque decía de que acá no podía vivir bien y están allá y están ahí, pues, qué sé yo, lavando carros y no sé qué más, ese trabajo sencillo. Pero lo típico es que todos ustedes conocen de que fulano les escribe y le dice que yo trabajo en 3 sitios, ¿no? Es decir, el famoso part-time, ¿no? O sea, trabajo 3 horas acá, trabajo 2 horas allá, trabajo 4 horas allá, lo cual implica de que las jornadas de trabajo no son fijas necesariamente, ¿no? Y entonces hay personas que trabajan en 2, 3, 4 sitios, ¿no? Sumando, digamos, 8, 10, 12 horas de trabajo. Y es una forma que uno dice, bueno, si tengo 3 horas, pues puedo tener 3 horas más, ¿no? Siempre y cuando gane un salario más elevado. Pero existe algo así como un salario codo, ¿no? Un cambio en la curvatura. ¿Cuánto es? No lo sé, no lo sé. Pero a partir de allí uno piensa de que los, la cantidad de trabajo que ustedes ofertarían empezaría a disminuir si es que el salario empieza a crecer. Pero la pregunta clave es cuál es el salario core, pues, ¿no? ¿Cuánto es el salario core? Yo no sé. Permítanme hacer una especulación puramente torpe de repente de ustedes. No voy a ponerles, qué sé yo, $700. ¿Sí? Es decir, ustedes son jóvenes que ya no son pues niños, ¿no es cierto? Entonces, tener el soporte de los padres está bien, pero probablemente quieran administrar su propio presupuesto para generar su propio consumo de cierto tipo de cosas, ¿no? Qué sé yo, salir con una pareja, asumir los gastos de salir con una pareja, qué sé yo, comprarse la ropa que ustedes quieren, ¿no es cierto? Qué sé yo, hacer los viajes que ustedes quieran, etcétera. Entonces uno dice, bueno, estudiante de la uni ya, pues yo voy a dictar clases de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, oye, me contratan por 1 hora, bacán, ¿no? Por 2 horas, bacán, ¿no? Por 3 horas, bacán, por 4 horas, bacán. De repente mi salario codo es 700 soles, ¿no? De repente, digo, al mes, ¿no? Y yo digo, si con 700 soles yo la tengo pues para mis gastos de entretenimiento, mi trago, la comida que quiera, salir en pareja, comprarme cosas, qué sé yo, lo demás lo sigue sosteniendo mis padres, ¿no? Como vivienda, como educación, etcétera, ¿no? Pero yo estoy haciendo lo mío y hasta de repente se me ocurre invitarle a mis padres a almorzar un fin de semana, tengo mi presupuesto, ¿no? ¿Qué pasa si te dicen, oye, quiero que trabajes más y te voy a pagar 1.000 soles, ¿no? Te voy a pagar 1.000 soles, ¿no? Y ustedes dicen, no, no. ¿Por qué? Porque el costo va a ser de que probablemente tenga que dejar el curso de microeconomía 2 o de repente me quita el tiempo para estudiar microeconomía 2 y salgo jalado, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Dónde está mi salario codo? Yo no lo sé, pero yo tuve una época en la cual trabajaba en 4 o 5 sitios, me era medio loco, ¿no? Fumaba mucho en esa época, precisamente por eso, ¿no? Pero ahora no estoy dispuesto a trabajar así, ¿no? O sea, yo estoy ya en ese nivel, se me ofrece, o sea, tengo algunos pocos años que dejo ofertas de trabajo, ¿no? Que me darían más dinero, ¿no? No quiero, no me interesa, ¿no? Tal vez porque, digamos, los presupuestos de largo plazo yo los considero terminados, ¿no? O sea, no busco casa porque tengo casa, no busco carro a pesar de que no tengo carro, he tenido carro, no quiero tener carro, no me interesa.
no pago universidades porque los hijos que tengo ya son profesionales, ¿no es cierto? No pago escuela por la misma razón, ¿no? No pago gasto de salud porque tengo cobertura, ¿no? Entonces, oye, trabaja, no sé, no quiero trabajar mucho. Entonces, ¿tiene sentido una curva de oferta de trabajo con pendiente negativa? Tiene sentido. Vale para lo que digo, ¿no? Una persona muy joven, ¿no es cierto?, que hace sus part-times, ¿no? Hace sus cachuelos, ¿verdad? Y empieza a ganar dinero, de repente el dinero, bueno, alumbra tanto, me dice, oye, pucha, más, ¿no? Sí, pues, pero no te olvides de tu carrera, ¿no? Entonces ahí se produce el quiebre. ¿Dónde está el salario de quiebre? Yo no sé, ¿no? Cuando ustedes ven a una persona se desnuda, completamente sucia, caminando por la calle, llegando a un basural, buscando en la basura, encuentra comida podrida y se la come, ustedes dicen, oye, pucha, este hombre está loco, ¿no? Y entonces decían acercarse y decir, oye, mira, en lugar de hacer eso, ponte a barrer la puerta de mi casa, ¿no? Y te ofrezco 10 soles, ¿no? Y el padre dice, no jodas, ¿no? O sea, él está maximizando su bienestar, o sea, no lo molesta, lo quieres hacer trabajar, cuando el hombre no necesita trabajar como un niño, ¿no? Entonces, mal no le va, ¿se entiende? Entonces, digo esto como un ejemplo extremo, ¿no? Con esa jornada de trabajo de él, la jornada de trabajo de él de repente es media hora, una hora, no suficiente para vivir. Se ha reducido su consumo de civilización al mínimo que no le interesa, ¿no? Ok, este es entonces un modelo que está en los manuales de microeconomía, ¿no? Cambios en la tasa salarial y como eso provoca en realidad de que descomponiendo el efecto total en efecto sustitución y efecto ingreso, ustedes llegan a encontrar una curva de oferta de trabajo en un primer tramo con pendiente positiva, pero en un segundo tramo con pendiente negativa y se convierte en una suerte nada más de factores ingresos. Muy bien, vamos Profesor, adelante. una consulta. Ese de que las horas de trabajo al día que estamos considerando en este caso es para para un mismo tipo de trabajo, ¿no? O esto varía de acuerdo a la especialización, porque no, o sea, un trabajo que tiene más especializaciones trabaja menos y también cobra más. Ahí se cumpliría la gráfica que está mostrando. Yo creo que también se cumple, o sea, a ver, un tema que ustedes ya tienen que empezar a trabajar es en qué diablos se van a especializar, ¿no es cierto? Yo veo con mucho fastidio, pero no importa en mi opinión cómo la facultad está, en mi opinión, perdiendo identidad con el tema de las finanzas, ¿no? Las finanzas está creciendo extraordinariamente, ¿no? Y bueno, atrapa mucho al estudiante, ¿no? En mi opinión no está bien. No digo de que dedicarse a la finanza no sea exitoso, es exitoso. Lo que digo es que la carrera ya se perdería un poco de naturaleza. Pero digo, el tema que hubo escogido, ¿no? O sea, eh, Babanacao, Luis Babanacao, un hombre que ya no trabaja mucho, era alguien que se dedicaba a una cosa tan sencilla como que tú lo llamabas y le decías a Babanacao, oye Baba, ¿tú crees que pudiéramos tomar un café hoy día? Ya, pues bueno, ¿a qué horas? Mira, bueno, a las 8 de la noche ahí en el Alquín de las Flores, ¿no? Cuando todavía el mundo era presencial. Y entonces tú te reunías con Babanacao, eh, se tomaba un café, un sándwich, conversaban unos 20 minutos, ¿no? Y entonces terminaba el café y iba, te decía, son 1.000 soles, ¿no? Y tú le pagas 1.000 soles, pues, ¿no? O sea, tú le pagas 1.000 soles a Babanacao, obviamente estoy hablando de cualquier cifra, ¿eh? Le das a Babanacao 1.000 soles y le pagabas el café y el sándwich, y él te conversaba 15, 20 minutos, ¿no? Lo que pasa es que Abraham Mercado era un datero, ¿no? O sea, era alguien que vendía datos. Eso ya no existe ahora porque tecnológicamente eso ya desapareció. ¿Qué es el datero? El datero es la persona que decía, mira, la próxima semana se reúne el directorio de Coca-Cola, ¿no? Y uno de los temas es este, ¿no? Que tú estás recibiendo datos, ¿no? Datos que te sirven
para ver si compras acciones de Coca-Cola o más bien las vendes, ¿no? Entonces, esos datos son dinero. Entonces, él era datero, ¿no? O sea, era una persona que estaba muy vinculada con todo tipo de negocios, y entonces eso le permitía, ese conocimiento le permitía vender el conocimiento con compartir algo de la data y algunos escenarios, ¿no? En ese caso, pues obviamente su pendiente era positiva, ¿no? Pero llega un momento en el cual eso también se produce un quiebre. Bueno, ese tipo de trabajo ya desapareció, ¿no? Ahora existen otros equivalentes. Segundo punto, tú decías, depende de la especialización, yo te estoy hablando de eso, pero también decía, depende de si es un solo trabajo o varios trabajos. Yo diría que admite las dos posibilidades, ¿no? O sea, acá no se dice de una manera simple de que, ¿sabes qué? Yo estoy en equilibrio en 4 horas 30 minutos, ¿ya? Porque es una pregunta típica, ¿eh? Uno dice, oye, bueno, pero ¿dónde estoy en equilibrio yo, no? O sea, ¿dónde estoy cómodo? ¿No? Entonces, oye, profesor, pero yo trabajo en un sitio donde yo entro a tal hora y salgo a tal hora y son 8 horas, porque es la ley. Mira, no, el tema se resuelve muy sencillito, ¿no? Se resuelve con intensidad de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabajas 8 horas trabajando 5 horas, que es el tiempo óptimo de trabajo para ti, ¿no? De trabajo para ti, por ejemplo. Te dice, oye, ¿y cómo haces ahí, no? ¿Cómo haces ahí? Ah, fácil, pues, ¿no? Hay distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el almuerzo media hora, bueno, me tomo hora y media, pues, ¿no? En aquellos sitios de trabajo donde se puede hacer. Por ejemplo, si ustedes conocen una universidad que se llama Universidad Nacional de Ingeniería, no sé si la conocen, ahí la gente puede almorzar 3 horas, 2 horas. Entonces están generando su nivel de óptimo de tiempo de trabajo, ¿no? Nivel óptimo de tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? O los profesores que dicen, bueno, yo tengo que tener 15 semanas de clase con 5 horas por clase, 75 horas, no, mi óptimo está en 45, pues, ¿no? Entonces saben que me enfermo un par de semanas, pues, ¿no? O viajo, o qué sé yo. Entonces tú estás regulando tu intensidad. No es que si la jornada tiene que ser de 8 horas, tú trabajes 8 horas, ¿no? A eso se le llama también porosidad de trabajo, ¿no? Eso también se llama porosidad de la jornada, ¿no? De la jornada de... Me explico, tú lo que tienes en realidad es una jornada de trabajo que empieza ahí y termina ahí, digamos que está empezando acá y está terminando acá, porque quieren, acá son las 8 de la mañana y acá son las 5 de la tarde, 5 de la tarde, una hora de almuerzo, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Le haces huequitos, pues, ¿no? Tú le haces huequitos a la jornada de trabajo. Entonces, haces un huequito acá, ¿sí? Haces otro huequito acá, haces otro huequito acá, haces otro huequito acá. También puede ser de manera discreta, ¿no? En términos discretos, también es posible, en términos discretos, ¿no? Les cuento otra historia muy antigua, ¿no? Pero que obviamente ahora es equivalente, ¿no? Un grupo de obreros termina de trabajar el día viernes, trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces cobran el día viernes y se van a una cantina a tirar trago, ¿no? Entonces, todo el mundo está tomando, está emborrachando, entonces de repente uno dice, oye, yo necesito tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas tú? ¿No? Unos 15 días, por ejemplo. Bueno, ya, pues, una pierna, pues, ¿no? Oye, pero más trago primero, ¿no? Entonces, tomaban. Y la persona que necesitaba 15 días, ¿no es cierto?, de tiempo, era que se emborrachaba más y al final decía, ya, compadre, oye, ¿cuánto? 15 días, ¿no? 15, ya, 15 días. Bueno, un brazo, ya, es un brazo. Ponía un brazo y le rompían el brazo con un palo. No estoy bromeando, le rompían el brazo con un palo, ¿no? Este lo llevan al hospital, todo, ¿no? 18 días de trabajo, se les pasó 3 días, ¿no? 18 días de licencia y el hombre podía hacer lo que quería hacer en esos tiempos, ¿no? Bueno, eso ocurre, eso ocurría, si quieren. Ahora ocurre de formas más finas.
¿no? Pero antes era simplemente así, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mismo fenómeno que está marcado en el modelo. Recuerden, este es el modelo, ¿no? El modelo nos dice estas cosas. Ese es el modelo. Ahora, ¿cómo lo haces? De manera respetando, por ejemplo, la porosidad, no, tú creas huecos acá, ¿no? Vas creando huecos acá, vas creando huecos. En el buen sentido de la palabra, por ejemplo, las damas hacen una cosa simpática, creo que hasta ahora se puede hacer, en el buen sentido de la palabra. Entonces, las damas tienen derecho, por razones de tener un hijo, de, si mal no recuerdo, me corrigen si alguien sabe, 45 días antes del parto, 45 días después del parto, son 90 días, ¿no? Pero las damas pueden tener, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, porque, bueno, el parto puede venir en cualquier momento y entonces de repente aparece, no, pues a los 45 días antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las damas, no? Eh, no piden el descanso prenatal, no lo piden, no lo piden. Y aguantan hasta el final, ¿no? Entonces, si logran de que el prenatal no lo usen, y justo da luz sin haber usado el prenatal, entonces tiene 90 días, ya no tiene 45. O sea, se supone que, bueno, como no usó el prenatal, ahora le queda el postnatal. No. Como es un derecho, entonces ellos tienen 45 más 45, 90. Tal vez algo haya cambiado ahí. Entonces lo que hacen es simplemente ir hasta el final. Conozco muchos casos, mi propia esposa ha hecho eso, ¿no? Entonces juntaban con la idea de, bueno, quiero estar con mi hijito los 3 primeros meses, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, ocurre en ese tiempo. Todo eso está en este modelo. Todo eso es este modelo, ¿no? El modelo es, de nuevo, modelo, pues, ¿no? Ahora las aplicaciones implican porosidad, discreción en el sentido de variable discreta, etcétera, ¿no? Jugar con las vacaciones, ¿no? Romperse un brazo para utilizar licencia por salud, etcétera, 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 ¿no? En el caso de la universidad, la gente se hace elegir para un cargo y entonces ya no tiene carga lectiva, ¿no? Tiene derecho a elegir su carga lectiva. Entonces, todo es este modelo, ¿ya? No sé si hay alguna otra intervención. Muy bien, muy bien. Creo que se nos está yendo de todas maneras el tiempo, que igual. Vamos a esta última parte, que es muy sencilla, lo comentamos ya también, ¿no? Muy sencilla, ¿no? Acá vamos a hacer muy, muy rápido, ¿no? Acá estamos hablando, atención, de el mercado de trabajo, cuando en el corto plazo no se puede modificar la cantidad, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta, por supuesto. Entonces, acá estamos diciendo lo siguiente, vamos a suponer entonces de que la oferta del mercado de trabajo está acá, ¿sí? Ahí está la oferta del mercado de trabajo. Ustedes pueden ver de que es rígida, ¿no? O sea, eh, los cambios en el equilibrio del mercado son cambios de salario. No hay otra posibilidad, son cambios de salario porque la oferta es perfectamente inelástica. ¿Ok? Muy bien, si esa es la oferta, ¿cuál es la demanda? Pues vamos a aplicar ahora la función de demanda. La función de demanda está aquí, ¿sí? Y por lo tanto, el equilibrio del mercado se está encontrando aquí. Este es el equilibrio del mercado, ¿sí? Ese equilibrio del mercado está representando los siguientes resultados en cantidad y en precio, ¿no? En cantidad, en esto, y en salario, precio, y en ¿okay? ¿Qué pasa con la función de demanda de trabajo? ¿Qué es la función de demanda de parte de las empresas, ¿no? Esta función de demanda está descompuesta en dos partes, ¿no? La demanda de trabajadores sindicalizados y la demanda por el lado de trabajadores no sindicalizados. NF es no sindicalizado y DF es sindicalizado. Este modelito realmente explica bastante lo que ocurre en muchas industrias acá en nuestro país
y en general en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, ok, vamos a ver cuál es la situación en el sector sindicalizado. O sea, en el sector sindicalizado, vamos a ver, el sector sindicalizado está acá. Entonces, esta parte es la demanda, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la cantidad, ¿no es cierto?, en el caso de que el salario sea el salario de equilibrio del mercado? Entonces, si el salario fuera el salario de equilibrio del mercado, o sea, este, ¿sí? Entonces es natural pensar de que el equilibrio se va a producir acá, ¿no? El equilibrio se va a producir acá. ¿Listo? Y entonces al producirse allí el equilibrio, ustedes tienen este salario y esta cantidad de trabajadores contratados. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en el caso del sector no sindicalizado? Lo mismo, en el caso del sector no sindicalizado, el salario es el mismo y la cantidad de trabajadores se encuentra. ¿Listo? El tema empieza aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el mercado si el sector sindical se enfrenta a una, protesta sindical, a una huelga que conduce a una elevación de los salarios, ¿no? El sindicalizado, entonces todos los años tienen un pliego de reclamos y logran reivindicaciones. La principal es el aumento del salario. Bueno, acá está el aumento de salario. Acá está el aumento de salario. Es decir, lo que han logrado los sindicatos es un movimiento de acá hasta acá. Lo que ha ocurrido, obviamente, es la elevación del salario, pero también se ha producido una disminución de la cantidad de trabajadores contratados, porque ahora el número de trabajadores ha disminuido en esta cantidad, ¿no? Ese es el costo. Ese es el costo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora aquí? ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir si es que ustedes tienen esta cantidad de trabajadores despedidos, ¿no? Entonces, el despido de estos trabajadores lo que hace es buscar una presión hacia el sector no sindicalizado, ¿no es cierto? Entonces, al irse al sector no sindicalizado, lo que va a ocurrir es que el sector no sindicalizado se va a mover en esta dirección. Y entonces el equilibrio en ese sector se va a encontrar acá. Voy a ponerle mejor el equilibrio. Se va a encontrar acá. ¿Ok? Y al estar allí, ¿cómo se termina de equilibrar todo el mercado? Bueno, con una mayor contratación, ¿no? En otras palabras, ¿no? En otras palabras, el salario es menor, el salario es menor en el sector no sindicalizado. El salario es menor en el sector no sindicalizado. O mejor, el salario es mayor en el sector sindicalizado, ¿no? ¿Está? Es un bonito resultado, ¿no? Un bonito resultado que te dice, mira, si tú te sindicalizas, te vas a tener ventaja. Oye, pero se va a reducir el empleo. Bueno, ese empleo va a ser absorbido por otros sectores que no tienen sindicato y van a aceptar una reducción del salario, ¿no? Bueno, antes que nada más, en, en el precio que tenía el sindicato, por culpa del sindicato me quedé sin empleo y ahora me voy a otro sector que no tiene sindicato y tengo que aceptar un salario más bajo, ¿cierto? Es un modelo muy bonito que explica eh, lo, lo, que siempre creo que les hemos dicho, ¿no? O sea, el caso de John Robinson decía, oye, ¿por qué razones hay oligopolios que son estables en términos de sus precios,
a pesar de que, o sea, son rígidos, entonces pues, la rigidez de precios oligopólicos, a pesar de que son empresas diferentes, con costos diferentes, ¿no? Y entonces construir un modelo de demanda quebrada, encuentra que hay un hueco ahí en el curvo de ingreso marginal y por ahí pueden pasar costos marginales diferentes, ¿no? Empresas con costos más altos, marginales o costos más bajos, podrían determinar el mismo tipo de precios, ¿no? A pesar de ser diferentes, ¿no? Bueno, acá ocurre lo mismo y lo que estamos encontrando es que en los sectores no sindicalizados los salarios más bajos y en los sectores sindicalizados son más altos. Bueno, este modelo retroalimenta eso, ¿no? Entonces, asumimos una posición inicial donde el salario es, estoy señalando acá, asumimos una situación inicial donde este es el salario, o sea, y donde este es el salario, ¿sí? Y ocurre en el sector no sindicalizado y en el sector sindicalizado también. Pero luego la acción de los sindicatos provoca una elevación en el salario acá y el contrapeso es una reducción en el salario acá. Ese es todo el mecanismo. Entonces, el modelo explica lo que vemos en la realidad. Y entonces, recuerden ustedes, la realidad es la que alimenta y el modelo debe tener dos características: explicar y pronosticar, ¿no? Porque en este caso se tomó la realidad, se construyó el modelo. Una de las características es la rigidez, por ejemplo, de la oferta. ¿Qué pasa si la oferta ya no es rígida? ¿No? Si no es más elástica, entonces ahí tienen una modificación del modelo. ¿Okay? Bien, jóvenes, vamos a retirar esto y vamos ahora a quedarnos, vamos a cerrar el modelo, el tema, el capítulo. Vamos a cerrarlo. Aquí lo tienen entonces completo ya, ¿no? Hemos cerrado todo el capítulo y queda el capítulo del equilibrio general que me gustaría poder terminar el día de mañana, ¿no es cierto? Yo creo que podemos ir hasta acá en el examen final, ¿no? Hasta acá. No, no me parece que podamos llegar a evaluar a la siguiente parte. Pero bueno, vamos a hacer una cosa acá y voy a ver si puedo cambiar acá. Ok. Muy bien, todos estamos acá, me confirma. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Vamos entonces al capítulo final, ¿no? Así como en el caso del mercado de factores, lo que decimos es mano izquierda, mano derecha, ¿ya? O sea, en el mercado de factores lo que les dijimos es, fíjense, esto ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque si una empresa está vendiendo, es porque ha comprado factores y ha producido y por lo tanto el curva de costos, etcétera, ¿no? O sea, ya lo estudiamos, ¿no? En micro 1 estudiamos teoría de la producción y teoría de costos, ¿no es cierto? Pero vamos a echar una mirada un poco con mayor atención a lo que es el mercado de factores, ¿no? Literalmente le dijimos, bueno, puede literalmente hacerse todo que en el caso de los mercados de bienes, ¿no? O sea, mercado de bienes competitivos, no competitivos, entre no competitivos, el caso del monopolio, el caso del oligopolio, etcétera, 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 ¿no? Empresa dominante y todo eso, ¿no? Discriminación, etcétera. En factores también, todo se puede hacer, solo que lo hemos simplificado a la matriz de 2 por 2 que es igual a 5. ¿No? Lo hemos simplificado a eso porque es necesario darle más. Acá lo que vamos a decirles es que todo lo que ustedes estudiaron del mercado no es verdad. En realidad es solo parcialmente la verdad. Es parcialmente la verdad. No es la verdad, sino es parcialmente, ¿no? O sea, todos los estudios
realizados hasta aquí se refieren al equilibrio parcial, pero no al equilibrio total o al equilibrio general, ¿no? Equilibrio general, ¿no? Es decir, sabemos de que el mercado de veces está equilibrado, si el modelo es oligopsónico o es competitivo o es de competencia monopolística, entonces, sabemos eso. Oye, pero eso es el mercado de la cerveza, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el mercado de las bombas atómicas? ¿Cuál es la relación, no? Entonces dice, oye, pero no hay relación, ¿no? Bueno, la teoría del caos dice que todo está relacionado, ¿no? La teoría del caos que dice pues, que una mariposa en la selva de Brasil pues agita sus alas, hay un terremoto en China, ¿no? Entonces, oye, pero tan así, bueno, la idea es que hay unas relaciones, ¿no? Y que tendrían que estudiar esas relaciones. Bueno, el capítulo lo hemos dividido en tres partes, ¿no? La parte rápida que habla de interdependencia de los mercados, que vamos a jugar con el modelo simple de oferta y demanda. Una segunda parte que es una discusión sobre el tema de la eficiencia económica, pensando en lo siguiente, recordar de que en el modelo simple de oferta y demanda, la eficiencia económica implica de que el excedente del consumidor más el excedente del productor tiene que ser el máximo nivel de bienestar. Entonces ahí se va a preguntar, oye, ok, eso es así, pero ¿y qué pasa si no hay un mercado? ¿No? ¿Qué pasa si se trata de la relación mía con un compañero de trabajo? Yo quiero decirle a un compañero que cometió una estupidez, me compré una tableta para escribir, ¿no? Y no la uso hasta ahora, no está nuevecita, entonces quiero deshacerme de ella porque ya vi de que no la voy a usar, o sea, compré una tableta para estas clases y descubrí de que la pizarra que tengo, la pizarra de verde, es muy genial porque me permite hacer bien las gráficas y si le aplico la tarjeta ya no funciona la pizarra y si en lugar de utilizar eh, la pizarra utilizo yo PowerPoint o otros programas de pizarra digital, funciona muy bien la tableta con el lápiz digital, pero ya no tengo la capacidad de dibujar y los dibujos no salen muy bien. Bueno, le digo eso a un colega, oye, te vendo mi tableta digital, ¿no? Eso ya no es un mercado, pero un amigo, o sea, yo te doy que me das, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ahí eficiencia económica sin eficiencia de los mercados? Y después, vamos a mirar cómo se podría de repente lograr con mercados, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo primero. Vamos a empezar con lo primero. Entonces, acá tenemos esto. Y vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Este es lo que se llama mercados relacionados, ¿no? Mercados relacionados. A ver, la idea del gráfico es una idea muy sencilla. Todo esto lo encuentran en el diseño, ¿no? Entonces, ustedes están acá, ¿sí? Donde se están enfrentando a la función de demanda, que es esta de acá, que es esta de acá, la función de demanda, y tienen también una función de oferta que viene a ser esta de acá. Ok, ya estamos, ¿no? Esta de acá. Ya está, entonces hemos encontrado un equilibrio, hemos encontrado equilibrio acá, ¿sí? Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? El gobierno decide aplicar un impuesto, decide aplicar un impuesto. Pero la pregunta es qué es lo que va a pasar cuando se aplica el impuesto. Bueno, ya todos ustedes lo saben, esto es muy sencillo. Se produce un desplazamiento de la curva de oferta, ¿ok?
Entonces, dado el desplazamiento de la curva de oferta, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado? ¿No? Bueno, en el mercado lo que va a ocurrir es que se va a cambiar el nivel de equilibrio. El equilibrio va a ser esto. Ustedes pueden apreciar, obviamente, de que este equilibrio implica una subida en el precio. ¿Sí? También, por supuesto, una contracción de una cantidad. ¿No? Todo impuesto tiene este resultado, este es el famoso modelo simple de oferta y demanda. ¿Ok? Hasta ahí ningún problema. Dado el equilibrio del mercado, se aplica un impuesto y nos movemos por la curva de demanda arriba a la izquierda, encontrando un precio más alto y una cantidad menor de ventas y el mercado se equilibra. Pero eso es A. Veamos qué pasa con B, ¿no? Entonces, en el caso de B, lo que nosotros vamos a tener es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, se va a producir un equilibrio acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce un equilibrio ahí? Porque de nuevo tenemos las mismas curvas, digamos. Una, acá tenemos una curva de demanda y tenemos también una curva de oferta, ¿cierto? Esta es nuestra curva de demanda y nuestra curva de oferta. Y el mercado ya equilibrado, ¿cierto? Se encuentra aquí. Ahí está el mercado equilibrado. Muy bien, listo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de que estos mercados están relacionados. ¿No? Estos mercados están relacionados. Y si estos mercados están relacionados, bueno, hay pocas opciones que ustedes conocen de tener cursos, ¿no? O bien son sustitutos, o bien son complementarios. Como dije en el ejemplo anterior, son independientes, ¿no? ¿Qué pasa con la producción de bombas atómicas y sube el precio de la Coca-Cola? ¿No es cierto? Entonces, a ver, lo que vamos a ver acá es que esta subida en el precio del bien acá, está provocando, ¿qué cosa? Está provocando una expansión de demanda en este mercado. Pero repito, la subida en el precio de acá genera una expansión de demanda acá. ¿Ok? Entonces, esa expansión de demanda, vamos a empezar poniéndola por acá, ¿no? Vamos a empezar poniéndola por acá. Esta expansión de demanda me lleva acá. ¿De acuerdo? Me lleva para acá. Esta es la expansión de demanda. Esa expansión de demanda, como es lógico, va a provocar estos cambios en el equilibrio de este mercado, ¿no? Entonces, esos cambios en el equilibrio de este mercado que están provocando de que las cantidades acá aumenten, ¿no es cierto? Por expansión de demanda, pero que los precios acá también suben. ¿Sí? Entonces la pregunta es cuánto es lo que deben subir y cuál es el impacto sobre el otro lado. Del otro lado, o sea, acá hay un ping-pong de uno con otro, ¿no? Primero, ¿qué me dicen? ¿Son sustitutos o son complementos? Segundo, ¿son sustitutos o son complementos? A ver, les escucho. Ah, profesor, ¿son complementarios? Pero estoy pidiendo la respuesta, no la pregunta. La pregunta ya la hice.
¿Apuestas por complementarios o apuestas por sustitutos? Ah, complementarios, dije. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, me están diciendo que los bienes son complementarios, ¿no? A ver, lo que está ocurriendo es lo siguiente, lo que está ocurriendo es que en el mercado A, ¿no? El lado izquierdo, la gráfica izquierda, se ha producido una contracción de oferta que ha provocado una elevación en el precio. En el lado B, la elevación del precio del lado A ha provocado una expansión de demanda. ¿No es cierto? Eso quiere decir que están relacionados definitivamente, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, en el lado B, yo estoy pensando en el lado B, si A sube el precio, la gente va a venir a mí a comprar, ¿de acuerdo? Entonces la demanda mía cambia, o sea, la demanda ha crecido, la demanda ha crecido, ¿de acuerdo? Y al crecer la demanda, obviamente los precios han subido. Ahora que los precios han subido, ¿no es cierto? Ahora que los precios han subido, la pregunta es qué pasará en el otro mercado. Me explico de nuevo, son sustitutos, no son complementarios. Repito, a la izquierda tú tienes Pepsi Cola, ¿no es cierto? Se le aplica un impuesto a la Pepsi Cola. Listo, sube el precio de la Pepsi Cola y la gente dice, no, yo no compro Pepsi Cola, mejor me voy al sustituto, voy a comprar Coca-Cola. Y eso es expansión de demanda, ¿ok? Ahora, con la expansión de demanda yo he perdido clientes, ¿no es cierto? Pero ahora lo que ocurre en el lado A es que el precio del lado B ha subido. El precio del lado B ha subido como consecuencia de la expansión de demanda. Entonces, si yo soy A y el precio de B ha subido, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que compraba B ahora va a venir a mí a comprar A, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va a producir una expansión de demanda. O sea, si la demanda estaba acá, la demanda estaba acá, ahora la demanda se va a mover por acá, ¿listo? Y esta demanda está provocando qué cosa, de que nuevamente el precio vaya a subir. Que el precio vaya a subir y que el precio va a subir, esto va a provocar una expansión de demanda acá, este sube el precio, este acá y así sucesivamente hasta llegar a un equilibrio general. ¿Se entiende? O sea, la idea de que estos movimientos se van a ir amortizando, amortiguando uno detrás de otro. Los impactos van a ser cada vez menores, 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 hasta que finalmente se establece, se tranquiliza, se vuelve estable nuevamente el modelo, ¿no? Recuerden, no es lo mismo un cambio en el precio, que se llama cambio inducido, que un cambio en la demanda, que se llama cambio autónomo, ¿no? Cuando el precio sube en el lado A, ese es un paso de un punto a otro punto de la curva de demanda, pero acá ha subido por efecto de un cambio en oferta, una demanda. Lo primero que hay es un cambio en oferta. Observen de que en el lado derecho ustedes tienen una curva de oferta. Acá no hay ningún cambio. Mientras que en el lado A ustedes tienen una curva de oferta inicial y una curva de oferta final como consecuencia de que de la aplicación del impuesto. Dada la aplicación del impuesto sube el precio. Ese precio se registra en el otro mercado como una expansión de demanda. Sube el precio ahí, la subida del precio de ahí se registra como una expansión de demanda acá y así sucesivamente hasta que el sistema vuelva a un equilibrio estable, ¿no? Es como cuando ustedes tiran una piedrita pues a ras de una superficie de agua, ¿no? Va generando olitas, olitas, olitas hasta que va
hasta que desaparece y vuelve la situación estable, estática. ¿No? Cuando no hay impactos a la derecha, ni retroalimentación hacia la izquierda, se dice que los bienes son independientes, ¿no? En la teoría del caos dice hay alguna relación entre ellas, pero tal vez ya no con la variable precio y sí con la variable ingreso, ¿verdad? U otras variables como gustos, preferencias, etc. Acá la exigencia que nos hemos propuesto con relación al tema es nada más decir todo está relacionado de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de bienes sustitutos, ¿no? Entonces, el impacto de un mercado genera impacto en otro mercado, el del otro mercado retroalimenta el primer mercado y así sucesivamente hasta establecer un equilibrio. ¿Ok? Muy bien, pero esto era una idea simplemente para decir, miren, en un mercado ocurre esto, ¿no? Y al ocurrir esto, uno ve que hay una interdependencia. Veamos el tema de lo que es la eficiencia económica, ¿no? En el caso de la eficiencia económica, lo único que nos están diciendo es, miren, esto ya lo vimos, ustedes lo conocen, entonces tienen ustedes en el mercado competitivo, supuesto cuatro, ¿no? Dada la oferta y dada la demanda, se tiene precio de equilibrio, y entonces se determina el excedente del consumidor y el excedente del productor, y lo que ustedes finalmente encuentran, ¿no es cierto?, es que lo que ustedes encuentran es que si unen A con este otro punto y este otro punto con este punto C y vuelven a subir al punto A, todo ese triángulo se llama bienestar social, ¿no? Entonces, el bienestar de la sociedad es excedente del consumidor más excedente del productor, ¿no? Por ejemplo, nosotros decíamos en un modelo supuestamente injusto, como el de la discriminación perfecta de precios, el triángulo no desaparece, lo que ocurre es que el excedente del consumidor se convierte en excedente del productor, pero la suma de los dos triángulos sigue siendo la misma, por lo tanto, el bienestar que la sociedad obtiene en el modelo competitivo es exactamente el mismo que en el modelo discriminador perfecto de precios y que en el modelo de tarifas de los tramos, por ejemplo, etc., ¿no? Es el mismo, pero estamos hablando del tamaño de la torta, no estamos hablando del reparto de la torta, ¿no? Sino del tamaño de la torta. Bueno, los mercados en las sociedades modernas eh, tienen el encargo de generar ese bienestar, o sea, ese bienestar, ¿no? Y eso se ve, repito, todos los días, ¿no? Es decir, estamos enfrentando una pandemia terrible y yo no siento mayor problema en mi casa en términos de abastecimiento, a pesar de que no vamos al mercado hace meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado generó, la pandemia generó demandas de delivery, las ofertas de delivery crecieron y mejoraron sustantivamente, y ahora todo me lo traen en la casa, ¿no? Entonces, casi no hay ninguna razón para salir a la calle en términos de la pandemia. Y si fuera una razón, es una razón provocada, ¿no? Es decir, oye, no tengo tal cosa, entonces voy a salir. No, en realidad no necesita salir. Lo que pasa es que quiere salir porque se siente preso y bueno, sale, ¿no? Con cuidado, ¿no? Pero en realidad el mercado ha generado este bienestar, no el Estado ha sido incapaz de repartir incluso canastas familiares, no ha sido incapaz, pero el mercado ha resuelto todos estos problemas, ¿no? Entonces, muy bien, ya lo sabemos, ¿ok? Ya todo eso lo sabemos, algunos pueden pensar que es ideológico, no lo es, ahí está. Entonces, vamos a ver qué pasa si pensamos, pero sin necesidad del mercado propiamente dicho, sino simplemente lo que había dicho hace un rato, que va en serio si alguien quiere una tablet, me avisa y negociamos. Pero una tablet no es una tablet, hablamos de una tableta, ¿no? Una tableta con el cero digital. Bueno, ahí está.
Veamos este caso. Ahí hay una trampita que la estoy colocando acá, luego la vamos a mirar, ¿no? Entonces, miremos este asunto, ¿no? Esto es un modelo en realidad, y este modelo se llama la caja de Edgeworth, ¿no? Se llama la caja de Edgeworth. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que hay dos agentes económicos, y por lo tanto las posibilidades de que entre ellos haya intercambio. Uno se llama Jaime y el otro se llama Cari, ¿no? Cari es una dama, ¿no? Jaime es un varón. Entonces, Jaime se encuentra acá, ¿no? Jaime se encuentra en este lado de acá, ¿sí? Ese es el origen para Jaime, ¿no? Y entonces a Jaime lo que está viendo es que sobre el lado derecho mide las cantidades de alimentos que puede adquirir, ¿no? Y hacia arriba mide las cantidades de vestidos que puede consumir, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos en términos de Jaime. ¿Cuál es la situación actual de Jaime? Jaime se encuentra acá, fíjate. Jaime se encuentra aquí. En este punto de acá se encuentra Jaime. ¿Sí? Eso quiere decir de que Jaime se encuentra con una cantidad como 7 unidades de alimentos y una cantidad como una de vestido, ¿no? Esto no es 4 de humanos, sino es 1 de vestido, ¿no? Y este es 7 de alimentos. Ahí está eso, ¿no? A eso le estamos llamando la dotación inicial, ¿no? A eso le llamamos la dotación inicial, o sea, la canasta inicial de bienes que tiene, en este caso, Jaime, ¿no? Y bueno, ya ustedes se ubican, ¿no? En realidad por esa combinación A pueden pasar, esa combinación A le genera un nivel de bienestar a Jaime, ¿no? Entonces, ese nivel de bienestar, ya ustedes pueden recordar, es su nivel de utilidad, ¿no? Si hubieran otras combinaciones que le generaran a Jaime el mismo nivel de utilidad, entonces, ¿qué estarían construyendo? Estarían construyendo su curva de indiferencia, ¿no? Indiferencia. ¿Listo? Bueno, ahí Jaime tiene un cierto nivel de bienestar, de utilidad, de satisfacción, de gozo, de placer, ¿ok? ¿De dónde proviene esa dotación inicial? Me interesa. O sea, él tiene esa dotación inicial. Vamos a ocuparnos ahora de Cali, ¿no? Vamos a ocuparnos ahora de Cali y vamos a pensar en Cali. Y Cali se encuentra acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cali? Que Cali también puede tener más y más alimentos y se mueve, miren, de derecha a izquierda, ¿no? Y tiene más alimentos. Y puede tener más vestidos y se mueve de arriba a abajo, ¿no? A diferencia de lo que hace Jaime, ¿ok? Y entonces, ¿dónde está Cari, no? Yo les voy a decir dónde está Cari. Cari está aquí, fíjense. Cari está aquí. Ahí. Aquí está Cari. Ahí está Cari. ¿Cuánto tiene Cari de, por ejemplo, alimentos, ¿no? Cari tiene de alimentos 3 unidades, ¿no? ¿Y cuánto es lo que tiene Cari de vestidos, ¿no? ¿No? O sea, de alimentos tiene un total de 3, pero de vestidos, ¿cuánto es lo que tiene, ¿no? De vestidos tiene 5, ¿ok? Observen esto, ¿no? La combinación, el, el punto donde se encuentra es el mismo, ¿no? El punto donde se encuentra es el mismo, ¿no? O sea, cuando Cari está en el punto que le ha tocado, en términos de
alimentos tiene 3. En términos de vestidos tiene 5. En el caso de Jaime, cuando Jaime está en términos de alimentos tiene 7. Y cuando está en términos de vestido tiene 1. Nada más. ¿Listo? Esto es interesante por una razón sencilla. Pregunto, ¿cuál es la disposición de alimentos en la sociedad formada por Jaime y Cari? ¿Cuál es la disposición? Bueno, es muy sencilla, ¿no es cierto? O sea, Juan tiene, en alimentos tiene 7 y Cari tiene 3. Entonces, en total es 10, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de pensar las disposiciones para no alimentos, sino para vestimenta, lo que pasa es que Jaime tiene 1 y Cari tiene 5, ¿no? Y por lo tanto esto me da igual a 6, ¿no? Eso quiere decir que es la totalidad de bienes que hay en la economía, ¿no? Pensemos en lo siguiente, fíjense. Ustedes están en un buffet, ¿no? Están en un buffet. Supongamos que el buffet tiene precio 0, ¿no? Y hay 20 platos de tipo A y 20 platos de tipo B, ¿no? Y entonces ustedes cogen 5 de A y 5 de B. Y la otra persona que está con ustedes coge 5 de A y 5 de B. ¿Estamos? Repito, hay 20 de A y 20 de B. Ustedes van y cogen 5 de A y 5 de B. El otro va y coge 5A y 5 de B. En ese caso, los puntos, las combinaciones no están en el mismo sitio, no están acá, sino es como si estuvieran, fíjense ustedes, es como si uno estuviera acá y el otro estuviera por acá, ¿no? O sea, la oferta es mayor a la demanda, eso es lo que quiero decir. La oferta es mayor a la demanda, ¿no? La oferta es mayor a la demanda. En este caso, la oferta y la demanda son iguales, ¿no? O sea, uno dice, en términos de alimentos, Jaime tiene 7, Jaime tiene 7 y Cari tiene 3. Entonces, voy a quitar todo esto, ¿no? La atención acá, miren, le digo, Jaime tiene 7 alimentos y Cari tiene 3 alimentos. Si a estos 7 alimentos le sumamos los 3 alimentos que están arriba, me va a dar un total de 10, ¿no es cierto? Acá están los 10, que es el lado más grande del rectángulo. Si ahora yo digo que Jaime tiene acá una unidad de vestido, ¿sí? Pero Cari tiene 5 unidades de vestido, entonces colocando acá esas 5 unidades de vestido, eso da 6, ¿no es cierto? Y eso es el total, que es la vertical de acá, ¿sí? En consecuencia, lo que tienen ustedes es un rectángulo de 10 por 6, ¿no es cierto? Ese es un rectángulo que tiene. En la economía de Adán y Eva, también de Jaime y Cari por Adán y Eva, ¿no es cierto? En la economía de Adán y Eva, o sea, el Antiguo Testamento, esto, paraíso, ¿no? En el paraíso terrenal hay una dotación de 10 unidades de alimentos y de 6 unidades de vestidos. De esas 10 unidades de alimentos, uno tiene 6, uno tiene 7 y el otro tiene 3. Y en la dotación de vestimenta, uno tiene 1 y el otro tiene 5. Entonces, oferta igual demanda, ¿ya? Atención, mire, lo que estamos diciendo acá, a ver si nos hemos entendido, la oferta es igual a la demanda. En otras palabras, estamos en equilibrio, ¿sí? Estamos en equilibrio, ¿correcto?
No estamos hablando del mercado, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de que están en el paraíso, está Adán, está Eva, que ustedes se encuentran ahí, de que hay 10 unidades de alimentos y hay 6 unidades de vestido. Entonces Jaime viene y toma 7 unidades de alimentos y toma una unidad de vestido. Cari viene y toma 5 unidades de vestido y 3 unidades de alimentos, lo cual totaliza todo lo que hay. Ya no hay más, ya no hay más. Y por lo tanto, la demanda y la oferta se han igualado, la demanda y la oferta se han igualado, ¿no? Yo decía, podría ser una situación diferente, como la del buffet. Hay 20 platos tipo A, 20 platos tipo B, va Adán y coge 5 de A y 5 de B, va Eva y hay 5 de A, toma 5 de A y 5 de B. En consecuencia, la demanda total de A es 10, la demanda total de Eva es 10 y eso es 50% de oferta, ¿no es cierto? Entonces el mercado o la sociedad no está en equilibrio, ¿no? No está en equilibrio. Eso quiere decir que después de comer eso, Adán y Eva pueden agarrar y coger cada uno 2 platos más de A, 2 platos más de B, y entonces todavía no se llega al equilibrio. Solamente cuando Adán ha consumido 10 platos del tipo A, 10 platos del tipo B, y Eva ha consumido 10 platos del tipo A, 10 platos del tipo B, podemos decir de que toda la oferta ha satisfecho a toda la demanda. ¿Ok? Es un punto de partida. El punto de partida es que en A, en este punto A, no hay excesos de demanda, no hay nada de eso, ¿no? En ese punto A, todo está equilibrado, el mercado está equilibrado. Pero la pregunta es, a ver, pregunta para Jaime, o sea, para Adán, ¿no? Pregunta para Jaime. Jaime puede estar mejor. Jaime puede estar mejor. Obviamente la pregunta también es para Eva, ¿no? La pregunta para Eva es Eva, perdón, para Cari, ¿no? Para Cari puede estar mejor. Bueno, por ejemplo, fíjense, una respuesta obvia a esta es qué es lo que pasa si, por ejemplo, Cari tiene 5 unidades de vestido y 8 unidades de alimentos. 5 unidades de vestido tiene Cari y 8 unidades de alimentos. En ese caso, obviamente, Cari está mejor, ¿no? Cari está mejor, ¿de acuerdo? Ahora, si Cari tiene 5 unidades de vestido y 8 unidades de alimentos, y obviamente Cari está mejor, ¿cómo está Jaime? ¿Cómo está Jaime? Jaime está peor, ¿sí? Jaime está peor. Entonces, hagamos la pregunta todavía más complicada, hagamos la pregunta más complicada. Entonces, Jaime puede estar mejor sin que el Cari esté peor, ¿no? Eso sería una pregunta más pertinente, que ya tiene que ver incluso con mi bienestar, ¿no? O la otra pregunta puede ser, Cari puede estar mejor sin que Jaime esté peor, peor. ¿Sí? Bueno, si eso ocurriera, ¿no? Si eso ocurriera, uno dice la situación inicial no era óptima, ¿no? La situación inicial no era óptima. ¿No? Repito, ¿no? Dado ahora de que estamos en el punto A, acá estamos, en el punto A. ¿Okay? Nos hacemos la pregunta, oye, Jaime puede estar mejor, o Kai puede estar mejor, y entonces yo le doy a Cari una nueva combinación. Le digo, bueno, Cari, en lugar de que tenga 5 unidades de vestido, sigue con 5 unidades de vestido, pero en lugar de 3 unidades de alimentos, toma 8 unidades de alimentos. Oye, Cari, ¿estás mejor? Obviamente está mejor. Más, siempre es mejor menos, ¿no? Pero
en ese caso, como Cari ha tomado 5 unidades de vestido y solamente hay 6, entonces Jaime se queda con una unidad de vestido. Y como Cari ha tomado 8 unidades de alimentos eh, y hay 10, pues obviamente Jaime se queda con 2 nada más, y entonces Jaime está peor. Entonces la pregunta la hago más difícil. Ahora digo, ¿podemos hacer algo de tal manera de que, por ejemplo, Jaime pueda estar mejor sin que Cari esté peor? ¿Podemos hacer algo para que Cari esté mejor sin que Jaime pueda estar peor? ¿Podemos hacer algo para que todos puedan estar mejor y que otro esté peor? ¿No sé? Es decir, cualquier cambio en el bienestar de uno que no provoque pérdida de bienestar en el otro, obviamente nos va acercando a una situación más óptima, ¿no? Claro, lo que estoy diciendo es algo genial, ¿no es cierto?, para la economía. Oye, si yo puedo mejorar sin quitarle nada a nadie, sería genial, ¿verdad? Es decir, si yo me salgo del juego es suma cero, ¿no? O sea, yo estoy ganando más dinero porque otro está ganando menos dinero. No, yo estoy ganando más dinero y otro no se está perjudicando. Otro no se está perjudicando. Entonces, acá la optimalidad la estamos calificando de una manera diferente, ¿no? O sea, acá estamos utilizando el concepto que desarrolló Pareto, ¿no? Pareto, ¿no? O sea, acá la idea del famoso óptimo, ¿no?, es que uno puede estar mejor sin que otro esté peor, peor. Atención, pero esto significa que la situación inicial no era óptima, ¿no? Es decir, la situación inicial era un subóptimo, ¿no? Era un subóptimo. Entonces, el óptimo, si se logra el óptimo ya social, pensando Jaime, Cari, Adán, Eva, el óptimo significa que nadie puede estar mejor sin que otro esté peor, cuando ya estamos en el óptimo, ¿no? Pero si la situación inicial, como A, por ejemplo, podría ser A, fuera un subóptimo, eso significaría que podemos saltar mucho, ¿no? Oye, podemos estar mejor. Lo primero que yo dije, que es, dada la oferta de alimentos y de vestido, si la demanda de Cari y de Jaime es menor a la oferta, bueno, estar mejor es muy fácil, simplemente uno va y coge más, ¿no? O sea, cuando tú vas al buffet, todavía hay comida, comes, ¿no? Y no le quedas a otro, comes y comes. Pero vamos a suponerle que ya se agotó, ya se agotó. Este punto de acá significa que la cosa está agotada. ¿Por qué? Porque este punto de acá significa 7 de alimentos para Jaime más 3 alimentos para Cari, y la suma de los dos me da la longitud de este rectángulo, que es 10. Entonces, si uno sí tiene 7 y el otro tiene 3, y la cantidad que hay en la economía es 10, entonces oferta es igual a la demanda, ¿no? Si este punto implica un vestido para Jaime y todo esto 5 vestidos para Cari, la suma total es 6 y en la economía hay 6, quiere decir que la oferta es igual a la demanda. Estamos diciendo de que la economía está en equilibrio, pero podría no significar eso un óptimo, que podría haber un subóptimo. Y si hubiera un subóptimo, es posible, ¿no?, irse a una combinación que sea mejor. Entonces, examinemos la siguiente combinación, por favor. Examinemos la siguiente combinación. Recuerden que estamos acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si cede una unidad de alimentos Jaime a cambio que le den una unidad de vestido? Si eso ocurriera,
Entonces, Jaime saltaría de la combinación A inicial a esta combinación B. ¿Listo? Ahora decimos, este cambio, ¿qué significa? Significa de que Cari abandonó un vestido y a cambio recibió una unidad adicional de alimento. Resulta de que Cari, que antes tenía 3 unidades de alimentos, ahora tiene 4. ¿Sí? Pero también es cierto de que Cari tenía 5 unidades de vestido, que ahora tiene 4. Lo equivalente ocurre en el caso de Jaime, ¿no? Jaime tenía 7 unidades de alimentos y ahora ha pasado a 6. ¿Sí? Pero resulta de que antes tenía una unidad de vestido y ahora tiene 2 unidades de vestido. Yo no sé, Asunción, ya, no sabemos si Jaime o Cari están mejor luego del intercambio, ¿no? Atención, habría una respuesta sencilla, habría que preguntarles, ¿no? Habría que preguntarles, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Hacen, por favor, alguna pregunta? Muy bien, voy a dejar esto. Exacto. Entonces, muy bien, voy a dejar esto. Y voy a ver esto que habíamos escondido. Lo que habíamos escondido es esto. ¿Sí? Lo que habíamos escondido. De que Jaime, ¿no es cierto? De que Jaime, ¿no? Está dispuesto, ¿no? O Jaime mejor, Jaime, acá, Jaime tiene una PSC igual a 3, ¿no? Y que Cari tiene una PSC igual a 0.5, ¿no? ¿De qué estamos hablando? A mí me gusta utilizar ese término, pero los términos de los manuales son la tasa marginal de sustitución entre bienes, ¿no? ¿Sí? Pero ya estamos en micro 1, ¿ok? Ya estamos en micro 1. Pero lo que estamos diciendo acá es lo siguiente, ¿no? La tasa subjetiva de cambio de vestidos por alimentos es igual a 3 en el caso Jaime. A 3 en el caso Jaime. En el caso de Cari, la tasa subjetiva de cambio o tasa marginal de sustitución entre bienes de vestidos por alimentos es 0.5. Es de 0.5, ¿no? En otras palabras, ¿qué pasa con Jaime? Si Jaime tiene una tasa subjetiva de cambio igual a 3, ¿eso qué es lo que significa, no? Que está dispuesto a ceder hasta 3 vestidos por una unidad de alimento. Mientras que Cari está dispuesta a ceder hasta medio vestido por una unidad de alimento. Entonces, Jaime valora poco los vestidos, ¿no? Cari valora mucho los vestidos. Cari dice, mira, si yo te doy un medio vestido, que me das una unidad de alimento, ¿no? Y Jaime dice, a Cari le dice, mira, yo te doy hasta 3 vestidos si quieres por alimento, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que la tasa no ha sido esa, sino la tasa de intercambio real, ¿cuál ha sido? La tasa de intercambio real ha sido 1. Ha sido 1, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa tasa significa que ambos han ganado. Ambos han ganado. Recuerden, ¿no? Si yo recibo, observen a Jaime con vestido por alimentos, está dispuesto, ¿no es cierto?, a mejorar su cantidad de vestidos y disminuir la de los alimentos, y lo que ha hecho es un cambio de 1 por 1.
Cari ha hecho un cambio uno por uno. Los dos han resultado beneficiados. O sea, no basta tener la oferta igual a la demanda. Eso es, si quieren, algo así como la restricción del presupuesto. O sea, es, bueno, ya nos repartimos todo entre todos, pero oye, ¿qué pasa si a mí me gustan más los vestidos que los alimentos? Entonces hablamos, como dijeron aquí, preferencias, pues, ¿no? Por lo tanto, el tema ya entra a este terreno, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Este es el cuadro que yo había escondido antes de colocar el primero. En el libro de Pindley, ustedes van a encontrar este gráfico al final y el primer gráfico es este, ¿no? Ahí está la asignación inicial. Acá está la asignación inicial, el punto de partida inicial. Acá está el intercambio, ¿no? Uno cede una unidad de alimentos y está ganando una unidad de vestido. El otro está cediendo una unidad de vestido y está ganando una unidad de alimentos. Y ahora pasan a una combinación 6A para Jaime, o coma 2B, y 4A para Cari. Y, atención, Cari está mejor. Y acá Jaime está mejor, ¿no? Lo cual significa que la combinación inicial era un subóptimo de Pareto. Ahora, yo todavía no sé si la combinación 6A, 2B y 4A, 4B es un óptimo de Pareto. De repente he saltado de un subóptimo de Pareto a otro subóptimo de Pareto en el cual ambos estamos mejor. Miren lo importante de esta parte, ¿no? Lo importante de esta parte es que si reconocemos de que la oferta y la demanda están en equilibrio, podemos todavía estar mejor sin que nadie esté peor, porque nos encontramos en un subóptimo de Pareto. Y lo que nos interesa es pasar a un óptimo de Pareto. Cuando estemos en un óptimo de Pareto, la posibilidad de que alguien esté mejor es que otro esté peor, ¿no? Bueno, esto es la presentación del modelo que nos va a permitir a nosotros mañana poder trabajar esto, ver que la solución a esto es una solución, yo diría, complicada, en el sentido de muchas cosas que hay que mirar, pero a la vez sí, ¿no? Y finalmente se trata de poder revisar esto de acá. La diferencia de esto de acá con lo anterior es que ahora sí, hemos colocado las funciones de utilidad de Jaime y de Cari y para las cuales en la primera combinación habíamos hablado de las tangentes, ¿no? Que son las tasas nacional de sustitución entre bienes, se debería llamar tasa subjetiva de cambio, ¿no? Acá ustedes pueden ver la combinación inicial, si yo lo voy a marcar, ¿ya? Lo voy a marcar. Pero quiero que vean esto, fíjense. ¿Dónde estaban? Estaban acá, ¿no? Ahí estaban, ¿sí? ¿Qué significa que ellos estaban ahí, ¿no? Porque acá están las 7 unidades, ¿no? de alimentos para Jaime y acá están las 3 de Kai, ¿no? De que acá están las 5 de vestidos de Kai y acá está uno de vestido de Jaime, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Ahora, se las voy a quitar y voy a llegar a la siguiente conclusión, fíjense, la siguiente conclusión es esta, atención. Se han mudado a B, se han mudado a B, ¿esto? Se han mudado ellos a B.
¿Y cómo es que se han mudado a B? Bueno, se han mudado a B mediante un camino muy sencillo. Han hecho así, uno ha hecho así, y acá, ¿no? Y el otro ha hecho así, y llegó acá, ¿verdad? Entonces pasaron de A B, ¿listo? Pasaron de A B. Ahora, la pregunta acá es, ¿B es mejor que A? ¿B es mejor que A? Bueno, uno lo tiene que preguntar a Jaime, ¿no? Oye, Jaime, ¿B es mejor que A? Mira, B está a la izquierda y arriba de A, lo cual significa de que B tiene menos alimentos y más vestido. Pero sí te puedo decir que estoy mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba en A, este era mi nivel de utilidad. Y ahora que estoy en B, este es mi nivel de utilidad. Entonces, yo estoy mejor. Yo estoy mejor. El intercambio ha sido bueno. Bueno, hagámosle la pregunta ahora a Cari, ¿no? Entonces, Cari nos dirá, mira, antes del intercambio yo estaba en A, ¿no es cierto?, que correspondía a este nivel de utilidad. ¿Sí? Ahora estoy en B, que corresponde a este nivel de utilidad que es más alto. Observen de que la utilidad la estoy midiendo así, ¿no? Esta dirección de acá significa más, significa más es mejor. En el caso de Jaime, la dirección es así, ¿no? Entonces, en el caso de Jaime, acá más es mejor. Entonces, lo que ocurre es que ambos han saltado a una curva de indiferencia más alta. Desde el punto de vista de Jaime, está arriba a la derecha, desde el punto de vista, una nueva curva de indiferencia. Desde el punto de vista de Cari, está abajo a la derecha, más utilidad. Entonces, encontramos conclusiones. Uno, en A, toda la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? Podríamos haber colocado un punto diferente, donde la oferta sea mayor a la demanda, y lo que ocurre es simplemente cobren y empiezan a repartirse más. ¿No es cierto? O sea, mira, tenemos 1000 vacunas, ¿no? Entonces solamente hemos repartido 400. Entonces, oye, pero tu primo, tu tío, tu comadre, el profe también, a todos, y entonces van acumulando más, ¿no es cierto? Pero hagamos el punto ya de quiebre, o sea, oferta igual demanda. En A estamos con oferta igual demanda, pero no significan el máximo nivel de bienestar, de utilidad. Entonces salto a B. Pregunta para ustedes, ¿en B estamos en un óptimo de Pareto o todavía sigue siendo un óptimo de Pareto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos estar todavía mejor? Ok, podemos estar mejor como por ejemplo, podemos estar acá. Observen que en ese punto que yo estoy marcando ahora, en ese punto, las curvas de indiferencia de las dos se tocan en un solo punto. ¿Ok? Para ese punto yo he trazado una función lineal que toca solo ese punto y lo que ocurre ahí es que la tasa subjetiva de cambio de Jaime es igual a la tasa subjetiva de cambio de Cari, ¿ok? Y por lo tanto, ahora sí estoy en un óptimo de Pareto. Ahora, si estoy mejor, el otro está peor. ¿Sí? Y observen, antes, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era esto. Entre, en el punto A, por ejemplo. El punto A, yo voy a dibujar ahora con color negro la curva de indiferencia de Cari, ¿sí? Perdón, y la curva de indiferencia de Jaime. Y ustedes pueden ver de que se genera un área. Todo esto de acá se genera un área, ¿no? ¿Se ve? Acá hay un área, ¿no?
Ese es un área, ¿no? Y esta área tiene un nombre, ¿no? Se llama el nombre que utilizaba siempre este chinito, ¿cómo se llama? Este chinito que es hijito de su papá, Kenji, ¿no? Kenji, ¿no? Entonces, Kenji que decía, mi API decía, ¿no? Entonces, este se llama API, ¿no? Es, esto es el área de AP, posibilidades de line intercambio. Entonces, ¿qué es diferente de cero, ¿no? De cero, que no es cero. Ese es el API, ¿no? Entonces, yo voy a borrar el API, ¿eh? Voy a borrar con este API. Voy a borrar el API, ya está. Y ahora voy a dibujar el API de B. El API, en el caso de B, yo estoy en B, y entonces dibujo la curva de indiferencia donde está Cari, y ahora la curva de indiferencia donde está Adán. ¿Y qué encontramos? Encontramos toda esta área, ¿no? ¿Sí? Toda esta área de acá. Y esto de acá, ¿cómo se llama? API también, pues. Es el API, ¿no? O sea, el API está más chico, ¿verdad? Puedo saltar a C, puedo saltar a D, etcétera, hasta saltar a un punto donde haya tangencia, ¿no? Donde las tasas subjetivas de cambio sean iguales para él. Y ese sería el óptimo del consumidor. Y esa es un poco la idea. La idea es el equilibrio general se va a lograr si es que todos tenemos las mismas tasas subjetivas de cambio para los bienes. ¿Qué bienes? N bienes, M factores, N precio de bienes, M precio de factores, el famoso equilibrio general walrasiano, que implica pues una multiplicidad casi infinita de ecuaciones, ¿no? Pero que este modelo es el modelo simplificado. ¿Ok? Muy bien, nos vamos a quedar allí. Creo que el modelo ha sido bien presentado en términos de... Voy a quitar la grabación.